Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy, porque les tengo un tema que sé que les va a encantar y que además es un poquito explosivo. Vamos a hablar de alguien que definitivamente está conquistando el mundo, y no solo con su talento, sino también con decisiones que nos dejan a todos con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de Can Yaman, el actor turco que está rompiendo récords en todas partes. Y no solo vamos a hablar de sus éxitos en la pantalla, sino también de un detalle que pocos conocen, una historia que revela mucho sobre su carácter y su forma de ser. ¿Están listos para descubrir la herencia millonaria que rechazó Can Yaman y la razón detrás de esta impactante decisión? Prepárense porque esto va a estar bueno. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, comencemos. Can Yaman, para aquellos que no lo conocen, es un actor turco que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo. Y no es para menos, este hombre tiene un carisma arrollador, un talento innegable y una belleza que, bueno, no necesita presentación. Sus series y películas como Erkenci y Bay Jail han sido éxitos rotundos y lo han catapultado a la fama internacional. Pero más allá de su éxito profesional, hay algo que realmente lo distingue: su personalidad. Can Yaman no es solo un rostro bonito, es un hombre con valores, con principios, y con una determinación que lo ha llevado a tomar decisiones audaces. Y una de ellas, una decisión que sorprendió a muchos, fue la de rechazar una herencia millonaria. Sí, escucharon bien. Millones de dólares, propiedades, todo a su disposición, y él dijo no. ¿Pueden imaginarlo? La mayoría de nosotros ni siquiera dudaríamos un segundo, pero Can, por lo visto, tenía otra idea. Para entender mejor esta historia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo y conocer sus orígenes. Can Yaman nació en Estambul, Turquía, en 1989. Creció en una familia acomodada, pero lejos de la opulencia ostentosa. Su padre, Guven Yaman, es un abogado de renombre y su abuela materna también es una figura importante en el mundo de la abogacía. Con ese trasfondo, era lógico pensar que Can seguiría los pasos de su familia y se dedicaría al derecho. De hecho, estudió Derecho en la Universidad Yeditepe de Estambul y llegó a ejercer la profesión por un tiempo. La infancia de Can Yaman, aunque privilegiada en términos económicos, no fue exenta de retos y experiencias formativas. Creció en un ambiente donde la educación y el trabajo duro eran valores fundamentales. Desde pequeño se le inculcó la importancia de la disciplina y el esfuerzo. La exigencia académica y las expectativas familiares, propias de un entorno profesional como el que él vivía, fueron cruciales en la formación de su carácter. Sin embargo, a pesar de la influencia familiar y la trayectoria académica, Can Yaman siempre sintió una chispa diferente, una atracción hacia el mundo del arte y el espectáculo. Esta chispa, aunque latente, se manifestaba en su interés por la actuación, la interpretación y la capacidad de conectar con las emociones. Pero, ¿qué lo llevó a dejar una carrera prometedora y una vida segura para aventurarse en el mundo de la actuación? Bueno, la respuesta es bastante sencilla: su pasión. Can Yaman siempre sintió una fuerte atracción por el mundo del arte y el espectáculo. Siempre se sintió atraído por la actuación. Siempre tuvo un sueño: ser actor. Un sueño que en un principio parecía una locura, sobre todo para una familia tan arraigada en el mundo del derecho. El ambiente en el que creció, rodeado de profesionales del derecho, pudo haber generado cierta presión para seguir los pasos de su padre y su abuela. Sin embargo, la pasión de Can por la actuación era más fuerte que cualquier expectativa familiar. Esta determinación, que se manifestaría en decisiones futuras, ya estaba presente en sus primeros años de vida. La decisión de estudiar derecho fue, en cierta medida, un compromiso. Quizás como una forma de complacer a su familia y explorar una opción académica que garantizaba un futuro estable. Pero mientras estudiaba derecho, Can Yaman nunca abandonó su sueño de ser actor. Participaba en obras de teatro universitarias y aprovechaba cualquier oportunidad para desarrollar sus habilidades de actuación. La dualidad entre la carrera de derecho y su pasión por la actuación fue un periodo de búsqueda y autodescubrimiento. Durante este tiempo, Can se debatía entre la seguridad de un futuro profesional predecible y la incertidumbre de seguir su verdadera vocación. Esta lucha interna, que muchos jóvenes experimentan, fue crucial para forjar su carácter y definir sus prioridades. Y aquí es donde entramos en la parte jugosa de la historia.
Al parecer, la familia de Khan tenía una considerable fortuna. Y en algún momento se esperaba que él recibiera una parte importante de esa herencia. Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué la rechazó? La respuesta, aunque no oficial, es bastante clara. Khan Yaman quería construir su propio camino, quería ganarse su lugar por mérito propio, y no depender de la riqueza familiar. La decisión de rechazar la herencia no fue un acto impulsivo, sino una decisión meditada y basada en sus valores personales. Khan Yaman valoraba la independencia, la autenticidad y la realización personal por encima de la comodidad material. Para él, la riqueza no era un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar sus objetivos. Imaginemos la situación. Tienes todo el dinero del mundo a tu disposición, la posibilidad de vivir una vida de lujos y comodidades sin tener que trabajar ni un solo día. Pero, ¿qué sentido tiene eso si no estás haciendo lo que realmente te apasiona? ¿Qué sentido tiene si no te sientes realizado? Khan Yaman decidió apostar por su felicidad, por su sueño, y renunciar a la herencia para forjar su propio destino. Y vaya que lo logró. La decisión de Khan Yaman de renunciar a la herencia fue un momento crucial en su vida. Significó romper con las expectativas familiares y tomar las riendas de su propio destino. Fue un acto de valentía que demostró su determinación y su confianza en sí mismo. No fue una decisión fácil, pero fue la decisión correcta para él. Hoy en día, Khan Yaman es uno de los actores más reconocidos y exitosos del mundo. Ha conquistado corazones en Turquía, Italia, España, y muchos otros países. Sus series y películas son un éxito de taquilla, y su nombre es sinónimo de talento, carisma y profesionalismo. Y lo más importante es que ha logrado todo esto gracias a su esfuerzo, su dedicación y su pasión. La trayectoria profesional de Khan Yaman es un testimonio de su talento y su perseverancia. Después de decidir dejar atrás su carrera como abogado, se dedicó por completo a la actuación. Comenzó a tomar clases de actuación, a participar en audiciones y a luchar por conseguir sus primeros papeles. Los comienzos fueron difíciles, pero Khan nunca se rindió. Su primer papel importante fue en la serie Gonul Ileri, en 2014. Aunque no fue un papel protagónico, le permitió ganar experiencia y demostrar su talento. A partir de ahí, su carrera comenzó a ascender rápidamente. En 2017 protagonizó la serie Dolunay, que lo catapultó a la fama en Turquía y en otros países. Su interpretación en esta serie le valió el reconocimiento del público y de la crítica. Pero el verdadero éxito internacional llegó con la serie Erkenci en 2018. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y en más de 30 países alrededor del mundo. El carisma de Khan Yaman, su química con su CEO protagonista Demet Özdemir y la trama romántica de la serie conquistaron a millones de espectadores. Después del éxito de Erkenci, Khan Yaman se convirtió en una estrella internacional. Recibió ofertas de trabajo de diferentes países y comenzó a trabajar en proyectos internacionales. En 2020 protagonizó la serie By Jane, que también fue un éxito, aunque no tan grande como Erkenci. En los últimos años Khan Yaman ha trabajado en diferentes proyectos en Italia, incluyendo la serie Viola come il mare y la serie Sandokan. Estos proyectos le han permitido consolidar su carrera internacional y demostrar su versatilidad como actor. La historia de Khan Yaman nos deja una valiosa lección. Nos enseña que el dinero no lo es todo, que la verdadera riqueza reside en la felicidad y en la realización personal. Nos demuestra que a veces es necesario tomar decisiones difíciles para alcanzar nuestros sueños. Y nos recuerda que con perseverancia y trabajo duro podemos lograr lo que nos propongamos. La historia de Khan Yaman es un ejemplo inspirador de cómo se pueden superar los obstáculos y alcanzar el éxito profesional. Su determinación, su pasión y su ética de trabajo son una inspiración para todos. Pero ¿cómo fue exactamente esa decisión? No hay una declaración oficial por parte de Khan Yaman sobre el rechazo de la herencia, pero todo indica que fue una conversación familiar, una decisión tomada en conjunto, y con el apoyo de su familia, que entendieron su deseo de independencia y su pasión por la actuación. Quizás hubo debates, dudas, pero al final, prevaleció el respeto por la voluntad de Khan. Es importante destacar que la decisión de Khan Yaman de rechazar la herencia no fue un acto de rebeldía, sino una decisión tomada con madurez y responsabilidad. Demostró que estaba dispuesto a asumir las consecuencias de sus decisiones y a construir su propio futuro. Y aquí viene algo interesante. La familia de Khan, al parecer, entendió y respetó su decisión.
Esto demuestra una gran madurez y un profundo amor familiar. No todos los padres aceptarían que su hijo renunciara a una herencia millonaria. Sin embargo, en este caso, parece que primó la felicidad de Khan por encima de cualquier otra cosa. El apoyo de su F. Amelia fue fundamental para que Khan Yaman pudiera perseguir su sueño. Sin el apoyo de sus padres y su abuela, habría sido mucho más difícil para él tomar la decisión de dejar su carrera como abogado y dedicarse a la actuación. La herencia que rechazó Khan Yaman podría haber incluido propiedades, inversiones y, por supuesto, una gran suma de dinero en efectivo. El monto exacto es desconocido, pero se estima que podría haber sido una cifra de varios millones de dólares. Con esa cantidad, Khan podría haber vivido una vida de lujo sin necesidad de trabajar. Pero, ¿sería feliz? ¿Se sentiría realizado? La respuesta, como ya sabemos, es no. La decisión de Khan Yaman de rechazar la herencia fue una decisión financiera importante, pero también fue una decisión emocional y personal. Eligió la felicidad por encima de la riqueza material. En lugar de optar por la vida fácil, Khan Yaman eligió el camino difícil. Se enfrentó a la competencia, a los desafíos, a los rechazos. Tuvo que luchar para conseguir sus primeros papeles, para demostrar su talento, para ganarse el respeto de la industria. Pero al final, la recompensa fue mucho mayor. Logró su sueño, construyó una carrera exitosa y, lo más importante, se siente feliz y realizado. La carrera de Khan Yaman no ha sido un camino de rosas. Ha tenido que enfrentarse a muchos desafíos, incluyendo la competencia con otros actores, la presión de la fama y las críticas de algunos sectores. Sin embargo, siempre ha demostrado una gran resiliencia y una gran determinación. Además, el hecho de no depender del dinero familiar le dio una libertad increíble. Pudo elegir sus proyectos, tomar decisiones creativas sin presiones económicas, y enfocarse en lo que realmente le importaba, la actuación. Esto se nota en la calidad de sus trabajos, en la pasión que transmite en cada personaje, y en la dedicación que demuestra en cada proyecto. La libertad creativa que obtuvo Khan Yaman al no depender de la riqueza familiar le permitió ser más auténtico y fiel a sus convicciones. Pudo elegir proyectos que le interesaban, que le permitían crecer como actor y que le permitían expresar su visión artística. La historia de Khan Yaman es un ejemplo de perseverancia, de coraje y de determinación. Nos demuestra que no hay límites para alcanzar nuestros sueños, siempre y cuando estemos dispuestos a luchar por ellos. Y nos enseña que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la felicidad, en la pasión y en la realización personal. La historia de Khan Yaman es un ejemplo que inspira a muchas personas a perseguir sus sueños y a no tener miedo de tomar decisiones difíciles. Nos enseña que la felicidad y la realización personal son más importantes que el éxito material. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de esta historia? Primero, que la familia y el apoyo que recibimos de ellos son fundamentales para alcanzar nuestros objetivos. Segundo, que la pasión y la determinación son las claves del éxito. Tercero, que la felicidad es más importante que el dinero. Y por último, que no hay que tener miedo a tomar decisiones difíciles para perseguir nuestros sueños. El ejemplo de Khan Yaman nos enseña que la familia puede ser un gran apoyo en la búsqueda de nuestros sueños, pero también es fundamental que cada uno tome sus propias decisiones y sea fiel a sí mismo. ¿Ustedes qué piensan sobre la decisión de Khan Yaman? ¿Creen que fue la decisión correcta? ¿Rechazarían una herencia millonaria por seguir sus sueños? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Hay algún otro actor o actriz que conozcan que haya tomado una decisión similar? Compartan sus historias, siempre es interesante conocerlas. La historia de Khan Yaman nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y a cuestionar el significado del éxito. Nos muestra que la riqueza material no es sinónimo de felicidad y que la verdadera realización personal se encuentra en la pasión, la perseverancia y la autenticidad. En resumen, hoy exploramos la fascinante historia de Khan Yaman, un actor que, además de triunfar en la pantalla, nos sorprende con sus decisiones. Descubrimos cómo rechazó una herencia millonaria para forjar su propio camino y construir una exitosa carrera en la actuación. Analizamos los motivos detrás de esta audaz elección y las lecciones que podemos aprender de ella. La historia de Khan Yaman es un ejemplo inspirador de cómo se pueden superar los obstáculos y alcanzar el éxito profesional. Su determinación, su pasión y su ética de trabajo son una inspiración para todos. Nos demuestra que no hay límites para alcanzar nuestros sueños, siempre y cuando estemos dispuestos a luchar por ellos.
Y nos enseña que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la felicidad, en la pasión y en la realización personal. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado inspirador. Si fue así, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo. Adiós.